Camino por la villa observando su transformación. Esa transcurrida en los últimos 30 años. Al emigrar hacia esta hermosa provincia, transité junto a muchas personas más algunos de los tantos momentos de cambios históricos, sociales, arquitectónicos y ambientales. Hubo una persona que se dedicó a registrar fotográfica y periodísticamente cada uno de estos momentos. Hoy ya no nos acompaña en este plan, no está físicamente entre nosotros. Este caminar me lleva al barrio Libertad, donde Norma y Andrés me esperan para conocer más de cerca su historia, su obra, su vida, y así apreciar aún más su talento y legado. Yo soy Chiche Herrera, Abelardo Herrera, todo el mundo me conoce por Chiche. Soy fotógrafo, siempre hice prensa. Me inicié en la fotografía hace más de 40 años. Siempre me gustó hacer prensa. Hechos sociales, por supuesto, para sobrevivir, para hacer algún dinero, ¿no? Comencé a hacer fotografía en un pueblo que se llama Reducción Córdoba. Trabajé en los diarios de Río Cuarto, Puntal, el diario La Calle. Y en el año 88 me instalé en Villa Mercedes, en donde trabajé en aquel tiempo estaba el diario La Voz del Sur, estaba el diario Impulso, el diario de San Luis, y comencé a trabajar como freelance, salía a producir en forma independiente, después me iba a los medios y le vendía la fotografía, le vendía las notas, siempre trabajando en prensa en Villa Mercedes. Después entré al diario La República como empleado y hace 31 años que estoy en la Municipalidad de Villa Mercedes trabajando en prensa. Cuando por ahí tengo que hablar de Chiche lo puedo hacer desde dos aristas, ¿no? Por un lado, el profesional de la comunicación, con el que también compartimos proyectos, incluso en los últimos tiempos, antes de su partida, éramos socios, ¿no? en un portal que es todo Villa Mercedes, es un extracto, un hijo del programa de televisión que él ya venía haciendo desde hacía muchos años. Y por otra arista, el ser humano, ¿no? La persona. Y dentro de ese segmento, creo que fue uno, o sigue siendo, por supuesto, porque lo atesoro también, de mis mejores amigos. Chiche fue aparte de ser mi viejo, fue un amigo. Al ser el mayor de los tres hermanos, creo que compartí muchas cosas. Y era una persona, un padre muy abierto, muy presente, muy atento. Y hoy en día lo recuerdo con mucho cariño, con mucho orgullo, porque está presente. Mi nombre es Jeremías Herrera, soy el segundo hijo de Chiche. Tengo actualmente 36 años, soy el del medio, mi hermano mayor es Matías, me lleva 3 años, y mi hermano Andrés, al cual le llevo 9 años. Fue mi viejo y responsable
quién hoy soy y cómo soy. Comienza como retratando situaciones, pequeñas historias, y las plasmaba muchas de ellas en su trabajo institucional o en su trabajo periodístico. Pero después fue evolucionando y al punto tal de que llegó a ser uno de los reporteros gráficos con más olfato periodístico, ¿no? Villa Mercedes tiene actualmente más de 150.000 habitantes y desde la década de los 80 tuvo un exponencial crecimiento, producto de su industrialización y políticas públicas. Abelardo Delfín Chiche Herrera acompañó, registró e informó profesionalmente desde el minuto cero dicho crecimiento. Estudiábamos, aprendíamos nosotros comprando algún libro, alguna revista, nos guiábamos por las indicaciones de los productos también. Recuerdo que comprábamos un rollo y el rollo venía con un prospecto que decía: al nublado se usa tanta velocidad, tanta abertura, al sol se usa tanta... bueno, te daba las indicaciones más o menos cómo debía utilizar la película. Generalmente los fotógrafos no eran muchos porque era una profesión muy seria, muy delicada. Teníamos que ser infalibles. Con Chiche nos conocimos allá por el 94, cuando yo empecé a trabajar en el diario La Voz del Sud y él hacía lo propio en el diario de la República, ¿no? Después juntos trabajamos también en el diario y en otros proyectos. Así que casi 30 años de trato casi cotidiano, ¿no? Y de proyectos en común y toda esa cuestión. El primer recuerdo que tengo de mi viejo asociado a la fotografía, creo que el primero que se me viene a la cabeza es cuando trabajaba en el diario, creo que se llamaba el diario Impulso, si mal no recuerdo, el ex diario Impulso, que estaba sobre la calle Pedernera y Tucumán, si mal no recuerdo, creo que hoy hay una casa deportiva en esa esquina. Creo que es el primer recuerdo que tengo de él. Yo habré tenido 4 años más o menos, 3 o 4 o 5 por ahí. Y recuerdo que me encantaba a mí ir a ese lugar porque era como todo muy tecnológico para la época. Me acuerdo que estaba repleto de Mac, cuando Mac en su momento recién salía en el mercado. Y era como todo muy nuevo para mí y nada, era como seguir a la NASA en ese momento. Eso es lo primero que... Y yo todavía ahí en ese momento no lo asociaba tanto a mi viejo con una cámara de fotos o mi viejo sacando fotos, sino mi viejo haciendo algo referente al diario. En alguna ocasión les regalaron una cámara y ahí fue descubriendo que era el oficio al que se quería dedicar. Y no se quedó con eso, sino que fue aprendiendo y bueno, se fue formando hasta ser un consagrado de este arte, ¿no? que es la fotografía. Y no solamente se requería en una época, ya por los 80, el conocer la máquina para lograr buenas tomas, porque no tenía las prestaciones que hoy tienen los equipos de que podés ver inmediatamente, a ver si te salió mal, la volvés a sacar, ¿viste? Tenías que saber cómo manejar el diafragma, el obturador, para darle más o menos luz, cómo hacer buen foco, bueno, toda esa cuestión. Y después el otro proceso que hacía artesanal a todo esto, que era el revelado. En aquel tiempo empezábamos a experimentar, a trabajar con la fotografía en blanco y negro, que generalmente todos teníamos nuestro laboratorio en casa, aprendíamos a revelar nosotros, comprábamos los químicos, algunos venían líquidos, otros venían en polvo, los preparábamos. Las películas las sabíamos comprar en tambores de 40 metros, después nosotros las fraccionábamos en rollos. Empezamos todo con la película 100 que era la base. Acá tengo algunos negativos. Estos, por ejemplo, son del año 1991. Nosotros al final de la jornada nos metíamos al laboratorio y revelábamos nosotros. Copiábamos la foto y la llevábamos al diario. En el diario se diseñaba, se pegaba en la hoja, después se pasaba a una chapa y se imprimía. Y cuando aparecen las primeras cámaras digitales, fue uno de los primeros que consiguió una y empezó a desandar por ahí, ¿viste? Aprendiendo cuáles eran las diferencias y tratar de sacarle el mayor provecho. Nunca dejó sus reflex,
que ya en los últimos años ya había pasado a ser una digital. Mis cámaras, algunas filmadoras, equipos completos. Bueno, este es el sector de cámaras antiguas, cámaras instantáneas, reflex. Estas son más compactas. Acá tengo cámaras antiguas, como verás, cámaras de acero porque son re pesadas. Cámaras de 1910, de cajón. Mira esto. La fascinación nuestra era cuando salió digital de poder enviar, ya no revelábamos más lo que estábamos en prensa, sino que enviábamos todo por internet. Eso fue un descubrimiento fantástico. Yo me acuerdo que yo envié fotos a Clarín desde acá de Mercedes y las publicaron y fue el sueño, ¿no? Que te publique una foto ahí nomás, de forma instantánea. Lo digital vino a solucionar, agilizar el tema fotográfico, con más posibilidades. Nosotros, por ejemplo, antes no conocíamos Photoshop, todos los trucos, todo se hacía en forma manual. Hoy existen 10.000 formas de mejorar una foto, de trabajarla, de modificarla, pero antes era todo manual. Cuando aparecen también los celulares, los smartphones, los celulares inteligentes, también se adaptó a su uso como cámara fotográfica. O sea, lo vivió con total fluidez, nunca renegó, nunca fue un purista de esto, sino que se adaptó a las nuevas épocas. Y aquellos que han trabajado en lo que es periodismo, cobertura de actividades institucionales, sociales, van acumulando tanto material que en algún momento se dan cuenta de que tienen un archivo y lo tienen que ordenar, ¿no? Lo tienen que ordenar. Y es un trabajo artesanal, pero también de muchos rever parte de la historia que les tocó retratar. Mi viejo hace un par de años que empezó a digitalizar todo su archivo. Hoy todo su archivo está digitalizado, está de alguna manera resguardado bien. Lo que nos está faltando, y reconozco que no está ordenado temporalmente, como una línea de tiempo. Bien, hoy por ahí nosotros tenemos que ir a buscar una foto y queremos buscar una foto del 2015 y como que nos cuesta un poquito llegar a eso, pero lo importante es que eso está todo hoy guardado en discos. En ese proceso de empezar a digitalizar todo fue cuando mi hijo descubrió lo valioso que era ese archivo que tenía, cuando empezó a ver momentos o sucesos mercedinos históricos, que fue cuando empezó a darle visibilidad a esas fotografías, a ese archivo que tenía. Y fue cuando explotó acá en Mercedes el boom de la foto del escargot y muchos momentos históricos que nada, mi viejo subió una fotito al Facebook y explotaba en las redes, hacían nota en la tele, en la radio, la gente se volvía loca. Él tenía su computadora, sus discos y sus negativos. Mi vieja lo acompañaba muchísimo en eso. Mi vieja sí lo acompañó un montón. Hasta el último día, que bueno, hacían cuadros y le ayudaba a ordenar todas esas cosas. Chiche era un todoterreno en fotografía, hacía deportes policiales, institucionales, sociales, y también tenía su beta artística, ¿viste? Por ahí veía algún detallito y trataba de capturarlo para poder quedarse con ese momento y en algún momento usarlo, en algún momento mostrarlo o simplemente con el placer de saber que lo tenía. Creo que debo tener 1 millón de fotos digitalizadas desde el año 88 hasta la fecha. Hasta el 2005, 2006 que dejé de usar. Impresionante, tuve meses y meses digitalizando. Con un escáner muy rápido, si no de otra forma hubiera sido imposible. Entonces ahí te das cuenta del valor del archivo. El archivo en la fotografía es fundamental, por eso es importante conservarlo, cuidarlo y mantenerlo. La historia social, institucional de Villa Mercedes, él tiene más de 30 años. Más de 30 años porque él viene a trabajar como fotógrafo, ¿no?, a Villa Mercedes, creo que fue en el 88. Y hasta sus últimos días fue recopilando una gran cantidad. Y de todo esa gran masa de imágenes que tenía en formato analógico, es decir, en el negativo, él dedicó mucho tiempo y dinero para digitalizarlo.
está buenísimo que eso hoy podamos contar con eso, ¿no? Y que también podamos compartirlo, porque es un poco la idea, no queremos que sea algo que quede guardado, sino poder compartirlo. Y logró, sí, tener uno de los archivos, yo te digo, en cantidad y en calidad comparable con fotógrafos como José Lavía, ¿no? O Tino Videla, un amigo de San Luis. El de archivador es otra de las muchas facetas que se le atribuye a Chiche. Es nuestro tesoro el archivo, es nuestro pasado, nuestro presente, nuestra vida. El archivo para mí es sagrado, lo cuido, lo conservo, pero no deja de ser un tema para analizarlo, no deja de ser un tema ya definitivo, de decir, bueno, me quedo tranquilo, ya está. Lo disfrutó mucho mientras lo hacía, creo que era parte de su vida y el hacerlo lo disfrutaba mucho y creo que el hecho de que hoy la gente, mi viejo, lo recuerde con afecto porque una vez le compartió una foto, porque una vez le sacó una foto, que mi hijo la haya archivado, la haya impreso y se le haya dado, es el desenlace de esta pasión que mi hijo tenía por sacar una foto y resguardarla. Coincidimos, yo creo, en tiempo y espacio y en la práctica o en el ejercicio de un oficio que nos gustaba mucho, ¿no? Como es el periodismo en todas sus variantes, así que gracias a Dios que eso pasó, porque le agradezco mucho a la vida haberme cruzado en el camino de Chiche y haber sido su amigo. Hay un video que él siempre pasaba en el programa que tenía, en donde él cuenta de que como que le gustaría ser parte en algún momento de la idiosincrasia de Mercedes, ser parte, llegar a ser un personaje de la ciudad. Y creo que sí. Sí, sin dudas. Y sí, sin dudas, talento es impulso. Talento es producto del trabajo que atraviesa una obra dándole vida. Y si de vida talentosa hablamos, no podemos dejar de reconocer los caminos andados por nuestro querido Chiche, quien nos legó el más importante archivo histórico fotoperiodístico de la villa. Debo confesar que al repasar estas pequeñas grandes historias me dan muchas ganas de algún día pasar a ser otro personaje de esa película o serie. En síntesis, ser parte de la idiosincrasia de Villa Mercedes.